Primeras pérdidas. La mascota. Cerca de los 13 años comienza la edad de tener una mascota y nuestra primera oportunidad de manejar el tema de la muerte. De niños, todos tuvimos una tortuga, un pollito o un perrito. Al morir los padres generalmente buscan otro con el cual reemplazarlo. Evitan hablar del hecho, lo esconden e inventan historias fantásticas de cómo ese animalito voló con su familia o decidió irse a vivir aventuras. La verdad es que es un hecho que nos afecta más a los adultos que a los pequeños mismos, pues nos confronta con la realidad de lo poco que sabemos acerca de la muerte y lo mal equipados que estamos para hablar de ella. El trato natural y veraz de estos temas es siempre el mejor camino. La muerte de una mascota es la oportunidad para establecer una escena fundante de la muerte. Esta es la primera vez que el niño o la niña ve a un ser inerte, y eso nos da espacio para hablar de que el soplo de la vida ya no se encuentra en el cuerpecito frío y sin movimiento que tiene frente a él. No debe hacerse una tragedia al respecto, sino decirles que su ciclo de vida terminó y que la muerte es un suceso natural como parte de ese ciclo. Películas como El Rey León, de Disney, por ejemplo, nos ayudan a explicarles qué significan las cadenas alimenticias y los ciclos de vida. Asimismo, debe dársele una sepultura o cremar a esa mascota, despedirse de ella agradeciendo todo lo feliz que nos hizo y su fiel compañía, y además pedirle perdón si alguna vez nos portamos mal con ella. En algunos casos, este es el primer duelo en forma en la vida de un niño. Enseñarlo a agradecer y pedir perdón, y a la vez a perdonar, es instruirlo para cerrar círculos y capacitarlo para seguir adelante con su vida. Esto no significa que el pequeño no vaya a sufrir o que le impidamos llorar y expresar su dolor. En la vida, a los niños no los protegemos de querer y expresar alegría. Por ejemplo, si tu hijo va a una fiesta infantil, no le impides que por favor no se divierta mucho, juegue con moderación o no participe de los juegos. Al contrario, le ofreces lo que hay y le pides que se divierta. Pues lo bueno y lo malo de la vida vienen juntos, en paquete, y así como les permitimos disfrutar de lo primero, también debemos acompañarlo a que crezca con el dolor y sepan que tienen lo necesario para salir adelante. No llores, solemos decir cuando en verdad la frase debería ser: llora todo lo que necesites, yo estaré a tu lado y no te sentirás solo. Cuando le pedimos a alguien que no llore, no significa que llorar le haga daño. Quiere decir que nosotros no sabemos qué hacer con sus lágrimas. Recordemos que la actitud ante la vida en esta etapa de la infancia temprana es siempre optimista. Podemos, en efecto, regalarles otro perrito que no se llamará igual y será único e importante como el otro lo fue, pero debemos dejar pasar un tiempo. Los niños absorben como esponjas todo lo nuevo que ocurre en sus vidas, y estableciendo esta escena básica quedará grabado también lo que en tanatología se le conoce como el mito fundante, que es la primera vez que el niño oye hablar de muerte. Sabe de su existencia y ahí mismo se cincela en piedra si a la muerte le rodea el miedo, el terror o la aceptación. Claro que a la alegría constante de estos pequeños también le acompañan episodios de enojo y desesperación. Lo ideal es dejarlos expresar ese enojo y hablar todas las veces que ellos lo necesiten sobre el tema. Nada de «ya pasó, mijito, ya no hablemos de esto», como si con evadirlo desapareciera, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. La mascota de Eduardo. El día de la despedida de Miguetti fue de lo más difícil, pues quería decirle muchas cosas y sentía que aún tenía mucho por hacer con ella. Sin embargo, dormirla fue la mejor opción. Hoy por hoy sigo pensando que fue porque ella ya estaba sufriendo mucho y nadie debería soportar ese estilo de vida, donde hacía las cosas por nosotros más que por gusto a la misma vida. Escojo recordarla cuando corría, era alegre y yo le daba de comer a escondidas cosas que le encantaban. Sin embargo, también pienso en su muerte. Todo es parte de su paso por mi vida. Un perro, un gato, un caballo o cualquier otro animal puede convertirse para un adulto en un motor de su vida, su compañía, su para qué levantarse de la cama, su responsabilidad y la fidelidad absoluta. Los lazos entre ser humano y una mascota pueden alcanzar niveles difíciles de comprender para quienes no tienen afecto por los animales o los consideran como cosas o simples pertenencias sustituibles.
La enfermedad de quien nos ha acompañado y dado momentos de alegría es muy dura. No se le puede hacer entrar en razón, y los instintos básicos del animal lo hacen empezar a actuar muy distinto al ser con quien estamos acostumbrados a convivir. Además de la muerte natural, existen también muertes violentas, envenenamientos, extravíos, todas ellas situaciones muy dolorosas. Debemos darnos tiempo para elaborar el duelo de esta pérdida. La no presencia cala los huesos y es muy inhabitante, pues sucede bajo nuestro mismo techo. Cohabitamos con el dolor a cada instante. El tiempo, honrar su memoria, respetar el lugar que ocupó nuestra familia, donar sus cosas y mantener imágenes mentales o impresas de sus momentos más felices nos ayudarán a sobrellevar este hueco en el alma. Pero por favor, no le regalen enseguida otro cachorrito o gatito a quien acaba de perder a su amigo más querido y fiel. Denle tiempo, respeten su dolor, permitiéndole que cuando esté listo, él o ella misma escoja a su nuevo mejor amigo. Ahora hablemos un poco de los procesos cognitivos y de desarrollo por lo que pasan los niños según la edad en la que se encuentran. Abordar el tema según su edad y responder preguntas. De 1 a 4 años. Esta es sin duda una de las etapas más tiernas e inolvidables en la vida de una persona. La búsqueda principal es la independencia, ya que va a comenzar con el desplazamiento y cada vez se podrá alejar más de sus padres y explorar y descubrir el mundo. En los primeros 2 años de esta etapa, que Jean Piaget denomina sensomotora, la pérdida de un ser querido no daña tanto a los niños, pues para ellos no existe lo que no entra en sus sentidos y como no lo ven, no les hace falta. El daño viene después, con los años, y la necesidad que siempre tendrá del apoyo y el consejo de esa persona significativa. También hay daño en el cambio de actitud de todos hacia él. La desatención o los cuidados en exceso que no se hubieran dado sin la muerte de esa persona van determinando qué temperamento y qué debilidades tendrá ese pequeño. En esta primera etapa existe poca comprensión de la muerte. A los 8 meses pasan por un periodo de angustia de separación, pero la permanencia del objeto, mamá en este caso, les va haciendo superar ese momento. En su búsqueda por pertenecer al mundo de los adultos, los niños muchas veces imitan las actitudes de los grandes. Así pues, bien valdría la pena sumergirlos en nuestro pasado para identificar cuál fue nuestra propia escena y mito, reparar cómo lo vivimos y cómo ahora, con conocimientos y madurez, podemos cambiar nuestra postura ante la muerte. Los celos son muy comunes en esta etapa de la vida. Hay un enamoramiento de mamá si se es niño y de papá si se es niña. Estos complejos de Edipo y de Electra, según la teoría psicoanálica, los lleva muchas veces a desear que su padre o madre desaparezcan para ellos ocupar su lugar en la pareja. Esto es parte normal del desarrollo y es conocido como identificación con el mismo sexo y apego al sexo opuesto. Si en este proceso de desarrollo emocional y afectivo sobreviniera la muerte de uno de sus padres, habría que manejar la culpa de estos pequeños, pues dentro de su omnipotencia imaginaria creen que si su padre falta es porque ellos lo provocaron. Claro que no tienen la capacidad de lenguaje y pensamiento para expresarlo como tal, pero nosotros como adultos debemos confrontarlos con esto, poner sus sensaciones en palabras y aclararles que no hay culpables, es parte de la vida, y si el deceso fue por una enfermedad, explicarles a su nivel cómo el cuerpo de esta persona querida se enfermó y debilitó, y por ende murió, no a causa del deseo de nadie. Parece mentira que esta misma explicación deba llevarse a cabo, en otro nivel desde luego, con los adolescentes, que al perder a su padre o a su madre en esta etapa de la vida, donde hay tanta rebeldía y enojo hacia las autoridades familiares, sienten una enorme culpa por sus deseos acallados de que sus padres lo dejaran en paz de una vez por todas. Cerca de los 4 años comienzan las pesadillas más elaboradas y vuelven los terrores nocturnos que llegaron a presentarse de más pequeños. Una actitud abierta y límites claros permiten al niño un desarrollo adecuado. Si esta etapa coincide con la muerte de un hermano o un padre, no es momento de cambiar hábitos de sueño y mandar al pequeño a dormir en la cama de los padres o en la misma que otro hermano.
Es tiempo de reforzar que su casa es un lugar seguro y no hay por qué temer. Recordemos aquí lo que se expuso en la introducción acerca de no decirles a los niños que la muerte es como dormir, porque lógicamente el miedo al cerrar los ojos se vuelve mucho más intenso. Los libros nos ayudan mucho en este momento, pues los niños sienten fascinación por las figuras grandes y coloridas, y las pequeñas historias que semejen en algo a su vida cotidiana. Existen libros de cuentos que hablan sobre qué pasa cuando se muere alguien que queremos. Lo relevante aquí es la empatía que el chico pueda sentir con el personaje de la historia y ver qué salida le dio él a sus emociones. Cabe mencionar que si alguno de los padres se ha llevado al pequeño a dormir a su cama, es también porque el mismo adulto no quiere enfrentar lo doloroso de un lado vacío de la cama. Si ya lo han hecho, no se preocupen, empiecen paulatinamente a regresar al niño o a la niña a su cama. Primero los fines de semana, luego desde el viernes y así, poco a poco, hasta que dormir en el lecho paterno se convierta en lo extraordinario y no en lo normal. Recomiendo ampliamente acudir a librerías especializadas para niños, solicitar libros de estos temas y empezar a formar una biblioteca en casa, donde pueda recurrirse a esta biblioterapia tan sencilla y educativa. En relación con la muerte y los niños, no debemos perder de vista que los chicos sí viven el duelo. No por ser pequeños dejan de experimentar esos procesos, es algo que registran y sufren por ello. Evitarles, o al menos tratar de evitarles sufrimiento, al no involucrarlos directamente en el tema, solo inhibe sus preguntas, que son lo más sano y la manera más socrática de aprender. A esta edad los niños quieren saberlo todo y se preguntan todo, no se conforman con lo que empieza debe terminar. Quieren saber cómo se siente estar muerto, cómo se ve un cadáver, a dónde van los muertos, y en los casos en el que se use la religión o la fe para dar explicación a esos fenómenos, se pregunta también ¿por qué Dios se lo lleva? ¿Por qué a esa persona? Por dura que pueda parecernos esta pregunta, la respuesta no es «Niña, no digas eso». Si nosotros mismos no la sabemos, podemos consultarla con un sacerdote que tenga experiencia en misas para niños y el trato con ello. Su orientación y consejos serán muy oportunos, como lo serían los de un pastor, un rabino o cualquier guía espiritual. De 5 a 8 años. Es increíble lo que los niños han avanzado a esta edad. Son adorables. Los berrinches, si se han manejado bien, desaparecen y cada vez son más cooperativos, inquietos y activos miembros de la familia. Son sumamente perceptibles a los mensajes no verbales que solemos transmitirles. Si, por ejemplo, decimos, «No, mi vida, estoy tranquila de que tu abuelito ya murió, porque ya no va a sufrir», pero nos ven llorar, ausentarnos emocionalmente y cambiar toda nuestra rutina familiar de manera inexplicable y dolorosa, no nos lo van a creer. La muerte es algo natural, pero vente a dormir a mi cama para que no me sienta solita. Transmite el mensaje de que la muerte es dolorosa, separa y además es algo de lo que no puede hablarse mucho. Debemos ayudarles a comprender que las separaciones duelen, que existe un binomio amor-sufrimiento porque quien ama se compromete y eso es dar una parte de ti al otro, que, cuando se va, te va a hacer mucha falta. La ausencia duele. Al final de esta etapa de desarrollo aparecen en casa los videojuegos y todos esos pasatiempos electrónicos que dan una idea equivocada a los niños de lo que es la muerte. En primera se juega a matar, lo cual debería cuestionarse por el nivel de agresión en nuestra sociedad, y en segunda se le da un carácter de irreversible a la muerte. Acabé contigo, pero el siguiente encuentro lo empiezo de nuevo y ahí está. En la vida real no puede simplemente reiniciarse el juego, la muerte es definitiva e irreversible. Los medios de comunicación son otra vía por la cual los niños se enteran de la muerte. Los noticieros están llenos de ella, y es imposible tratar de protegerlos de cualquier noticia que implique muerte o destrucción. Es mejor escuchar sus dudas e inquietudes, darles definiciones de la palabra que ellos escucharán y tal vez son nuevas en su vocabulario. Secuestro, abuso, crimen organizado, etc. Un niño que guarda silencio ante la muerte de un familiar no es que no le haya afectado el acontecimiento, es tal vez que está asustado y hay que invitarlo a hablar al respecto. Existen muchas técnicas para que el niño o la niña se sienta en confianza y pueda ir hablando de lo que le preocupa o duele. Esto generalmente se hace por medio del juego,
el dibujo o usando títeres o muñecos que representen a los personajes de su propia familia. No conviene presionar, alzar la voz o condicionar regalos o paseos para conseguir que el niño ventile sus emociones. Se debe ir paso a paso, ganándose su confianza y mostrándole verdadero interés en su situación. De 9 a 11 años. Los chicos a punto de entrar a la adolescencia son especialmente sensibles a estos temas. Lo entienden y captan todo. Es imposible tratar de ocultarles algo. Pareciera que lo huelen y es mejor hablarles claro y con la verdad. Al tratar de excluirlos de lo que está pasando, les crea ansiedad y confusión. Ellos resienten el que se les haga a un lado, pues lo interpretan como falta de confianza en su capacidad para integrarse y apoyar a la familia. Debemos, sin embargo, ser muy cautelosos, ya que es una etapa de autoconocimiento e introversión, especialmente frente a otros adultos de no tanta confianza. Las noticias deben dárseles en privado para que no frenen sus sentimientos. Recibir demasiada atención en velorios y funerales les resulta abrumador y tienden a encerrarse en sí mismos. Recordemos que ellos no quieren ser diferentes al resto, no quieren ser el que se le murió el hermanito o al que le secuestraron a su papá y ser señalados por ello. Esta es la época que mayormente recordamos cuando de adultos revisamos nuestra niñez. Es cuando empiezan a formarse las pandillas y verdaderos grupos de amistad. Al sufrir una pérdida, el joven tal vez no quiera comunicarlo a sus amigos, porque no quiere que sientan lástima por él o ella, pues teme no ser aceptado. Aquí necesitan nuestro apoyo para asegurarles que sus amigos les brindarán su amistad, no se burlarán de ello y explicarles que no tiene nada de malo sufrir una pérdida. Todos estamos expuestos a ellos en un momento dado. Pareciera que no necesitan tanto afecto y demostraciones de cariño, pues si antes eran cariñosos, ahora se han vuelto un poco fríos. Esto es falso porque tras esa aparente indiferencia, sigue necesitando de nuestro contacto físico, besos, abrazos y alguien que emocionalmente los rescate cuando se sienten perdidos. Un hijo nunca es demasiado grande como para no caber en los brazos de su padre y de ser consolados por él. Mantén una respetuosa pero siempre afectiva distancia con ellos. Necesitan experimentar su independencia. A esa edad podemos trabajar con los niños la importancia de decir adiós, de que se despidan de su ser querido si hay posibilidad de que muera. Pero también enseñarles que hay que demostrarle nuestro afecto todos los días a quienes amamos e ir a la cama cada noche con las cuentas claras con ellos. Si existe una idea macabra y aterrorizante de la muerte, esta es la edad perfecta para cambiar esa imagen y reprogramarlo con la naturalidad de dicho acontecimiento. Ya tendrán conocimientos de biología y ciencias y entenderán mucho mejor todos esos procesos. Pero seguirá siendo vital la congruencia entre lo que les decimos y lo que ellos ven que nosotros hacemos. Al ser partícipes de lo que ocurre, podrán opinar y ser consultados hasta cierto límite en cosas como qué pasará con los objetos del ser querido, qué tanto van a contar a los demás, etc. Inclusive pueden pedir quedarse con algo que les sea significativo. Algo importante es que si no conoces la respuesta de lo que los niños te pregunten, no la inventes, reconoce que no lo sabes e investíguenlo ambos. El duelo y el dolor vivido juntos une para siempre. En cambio, cuando cada quien vive su duelo a su manera y por separado en aislamiento, la muerte crea resentimientos y corajes. Los siguientes puntos pueden ayudarte a que la comunicación fluya con tus hijos. Número 1. Escúchalos y préstales atención. Número 2. Pon en palabras sus sentimientos, lo que ellos están sintiendo y tal vez no saben expresar. Número 3. No estés constantemente cuestionándolos, culpándolos o aconsejándolos. Número 4. Invítalos a explorar sus propios sentimientos y pensamientos. Número 5. No siempre seas lógico. Concédeles en la imaginación lo que no puedes darles en la realidad. Por ejemplo, mamá, quiero que mi papá vuelva, que no esté muerto. Hijo, desearía tener una varita mágica y volverlo a la vida. O bien, sería maravilloso que eso pudiera darse. Por último, únete a sus deseos, aunque sea por una vez. Eso no los confundirá, únicamente se sentirán más cercanos a ti. Tampoco vuelvan los sueños una meta o una oración, vivan su realidad un día a la vez. De 12 a 14 años.
Los jóvenes pasan por un duelo intenso, como todo lo que viven, al enfrentar una pérdida. No porque los veamos salir o reírse significa que no lo están sintiendo y no les afecta. Los chicos se ríen, juegan y van a fiestas como una necesidad biológica y emocional. El juego les da la oportunidad de crecer, simular, resolver y lo necesitan tanto como la comida o la afectividad. Su duelo es intermitente, a veces están muy bien y otros días los vemos sumidos en una profunda tristeza. Debemos estar disponibles para ellos, cercanos y recordar que en esta etapa la vida y los buenos amigos siempre ayudan. Es muy importante no tener una actitud precursoria con ello, sino más bien de estrecha vigilancia. Si hemos desarrollado un lugar abierto donde los amigos sean bien recibidos y se fomente la convivencia en grupo, tendremos 2 barandales importantes de los cuales sostenernos en un momento de pérdida. Conviene enormemente hablar con los jóvenes sobre el hueco que sentimos en el corazón tras haber perdido a alguien. Este vacío no debe llenarse con comida, alcohol ni drogas. Simplemente debemos aprender a vivir con él como otros han aprendido a vivir con una bala alojada en la cabeza. Bernardo, de 14 años, nos habla acerca del tema. La muerte para mí es el fin tanto de tu espíritu como de tu cuerpo. Después de la muerte no hay nada. Quien muere no recordará a nadie y no estará con nadie. Yo no creo en otra vida, ni mucho menos en la reencarnación. Pienso que mis seres queridos que han muerto no están en otro lado, simplemente ya no existen. Mucha gente, para hacer el duelo más fácil, dice que la persona muerta está en un lugar mejor, ya está con su familia. Este mundo ya no era el mejor para ella, ya está curada, etc. Pero como ya he dicho, es únicamente un pretexto para pensar que ella sigue aquí. Yo, en vez de quedarme con una persona en el corazón, la conservo en mis recuerdos y memorias porque ahí estará siempre presente. Como los animalitos heridos, el adolescente se enconcha para sentir su dolor. Lo vive de manera solitaria y callada, limitándose mucho a expresar lo que siente a través de lágrimas. Invitemos a nuestros chicos a llorar con nosotros, a encontrar en hermanos y padres una fuente inagotable de esperanza y apoyo, y no un pozo de silencio donde cada uno de los integrantes deposita su cuota diaria. Lo que funciona para amortiguar el dolor de la ausencia son las redes de apoyo, pues las cadenas se rompen, pero las redes contienen y soportan. David frente al alcoholismo de su hermana. Estoy harto de mi casa. Me revientan todos. Mi hermana se la pasa en la fiesta y aunque la amenazan y le gritan, nunca le cumplen lo que dice. Ella una vez se tomó unas pastillas para disque suicidarse y a partir de ahí tiene a mis papás agarrados de las manos. Le tienen tal miedo que entran a su cuarto 2 o 3 veces en la noche para ver si está bien. Yo sí estudio, me porto más o menos bien y conmigo es con quien se desquita. Siento un gran peso sobre mis hombros porque yo no puedo fallarles también. Ella promete que ya no va a tomar y nunca lo cumple. Yo no sé cómo mis papás pueden creerle, si ni yo le creo. Pobre, pero de verdad me parece que sí tiene broncas con el alcohol y nos está llevando a todos entre las patas. La vida a veces nos pide perder, soltar, dejar ir, y es solo cuando nos quedamos con las manos abiertas y vacías que podremos vivir de nuevo. Nadie puede aplaudir o acariciar con los puños cerrados.